estamos viendo la serie Liderazgo en la Iglesia. Hoy vamos a ver la lección 5. Hemos visto 4 lecciones y hemos aprendido algunas cosas. Hemos aprendido verdades bíblicas sobre el liderazgo, que no es jerarquía, que no es posición eclesiástica, ni título, ni privilegios, y que se define con una sola palabra: servicio. También hemos visto sobre la iglesia, que no es un edificio, salón, templo, carpa o lugar físico, sino la reunión de 2 o más discípulos en el nombre de Jesús, que se reúnen en casas, aunque se pueden reunir en cualquier lugar, la playa, debajo de un árbol, un parque, un salón, etcétera. Es un cuerpo, no un negocio, un organismo, no una institución. Hemos visto verdades sobre el ministerio, que no es un oficio o actividad o responsabilidad o servicio dentro de la iglesia, y que hay un solo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. También sobre el llamado, que es para todos, especialmente para los necios, débiles, viles y menospreciados. Lo que se conoce como los 5 ministerios, en realidad son los 5 llamados, y no son grados de autoridad, ni jerarquías, ni nombramientos o rangos. Vimos también acerca de la administración, que significa servir a otros de parte de Dios de manera espiritual, pero también física y material. No se necesita conocimiento ni estudios bíblicos para ministrar, ni tampoco ser ministrado antes de poder ministrar, porque somos ministrados por Dios. Vimos también acerca de la jerarquía, que Jesús aborrece la obra de los que ponen jerarquías. Los llamados de Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no son nombramientos, ni puestos, ni posiciones de jerarquía. Vimos cómo operan los llamados de Dios en torno al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que puede iniciar de manera espontánea cuando 2 o más creyentes se reúnen, o de manera planeada. Pero es el Espíritu Santo quien inicia, controla y dirige y envía a los llamados a servir en la iglesia en respuesta a las oraciones. Y acabamos de ver líderes dignos de ser seguidos. Una iglesia o nación se levanta o cae con su liderazgo. El crecimiento espiritual es limitado por el liderazgo. Y aprendimos cómo distinguir un dirigente piadoso de uno inicuo. Vimos que buscan responsabilidad, no autoridad, alimentan a su rebaño, no lo despojan, reúnen el rebaño, no lo dispersan, reconocen el derecho de Dios sobre las ovejas y saben que somos ovejas de Dios, que tenemos que ser reunidos, y la importancia de la unidad. Vimos que Dios bendice donde existe unidad y tenemos que estar unidos porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces vamos a considerar hoy requisitos para ser líder, y vamos a ver la parte 1 con Guillermo y Clarisa. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Soy Guillermo, mi esposa Clarisa. Estamos aquí en Hermosillo, Sonora. Espero que nos escuchen bien. Y la verdad es que es una oportunidad y también un privilegio muy bonito, la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes. Y no solamente compartirlo, sino con el hecho de aprender junto con ustedes lo que vamos a estar viendo en la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a empezar ya empezamos con una oración, y es pues la verdad es, gracias a Dios que tenemos estos recursos, que nosotros estando aquí en Hermosillo, Sonora, muy cercanos a un desierto, al gran desierto de Altar, podemos tener este tiempo de platicar, de convivir a través de esta tecnología. Y gracias, Alberto, Blanquita, y a todo el equipo y a todos sus hermanos en Cristo que se acuerdan de nosotros para orar, que nos dan la oportunidad de que nos llevan en sus corazones para orar, y gracias por todo eso también. Y bueno, pues vamos a empezar. El tema de hoy que nos permitieron compartir tiene que ver con los requisitos para ser líder. Y pues vamos a ir siguiendo una enseñanza, una referencia, y también compartiendo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para con ustedes. Y de alguna manera vamos a enfocarnos primeramente en la cita, en la palabra de Dios, y vienen en primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 7. Es básicamente
lo que vamos a estar compartiendo gira en torno a esta cita bíblica, a este pasaje, que es primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Vamos a leerlo y vamos a empezar a reflexionarlo. No se escucha, Clarisa, tienes que hacerte un poco más a la derecha. Eso, ahí está. Gracias. Ahora sí. Bien. Empezamos otra vez. Primera de Timoteo 3, desde el versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, pues propiamente el tema de hoy tiene que ver con el liderazgo, algunos requisitos que vamos a estar considerando aquí. Y algo que yo he estado aprendiendo y guardando en mi corazón es que de alguna forma el liderazgo tiene que ver con la influencia que nosotros en el mundo, en el medio ambiente, en el tiempo donde estamos nosotros viviendo, desarrollándonos, tenemos la oportunidad. Y de manera especial la influencia que Dios nos ha llamado a hacer en el mundo donde vivimos para impactar la generación que está en nuestro tiempo y que de alguna manera, como veíamos en una de las lecciones anteriores, como se veía ahí, es ese ministerio de la reconciliación. Y creo que la influencia que somos llamados a ejercer de una u otra manera, ya sea como empresarios, con recursos, con inversiones, con tecnologías, yendo directamente a hablar de Jesús, todo tiene que ver de alguna manera con ese ministerio de reconciliar a las personas con Cristo Jesús, con Dios. Y pues de alguna manera es con lo que quiero empezar, la importancia de reflexionar en el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de su palabra y ejercer esa influencia a la cual Dios nos llamó a todos los que estamos en este momento conectados, bueno, a todos en general. Y lo primero que quiero que reflexionemos es sobre el versículo 1, y en el versículo 1 vamos a estar detallando, describiendo algunos aspectos de lo que Dios dice en su palabra. En primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, la primera frase que me es importante es esa que estamos leyendo ahí, que dice palabra fiel. En diferentes versiones de la Biblia, de alguna manera, hay algo que es muy importante y es considerar que la frase palabra fiel identifica la manera en que Dios nos habla. Es decir, que lo que Dios nos habla será verdadero, es algo que nosotros, en lo que nosotros podemos confiar. Estamos leyendo ahí que es algo que es constante, fidedigno, que es confiable y que es leal. Esos cuatro aspectos que de alguna manera enseñan, reflejan o dan la descripción de la frase palabra fiel, es algo que de alguna manera nosotros podemos confiar y guardar en el corazón. Lo siguiente que va a decirnos Dios en su palabra en este pasaje es una palabra fiel, es decir, que es algo sobre lo cual nosotros podemos tener la referencia en nuestro corazón y en nuestra mente respecto a lo que podemos nosotros considerar como algo importante, como algo valioso. Y de alguna forma yo te invito para que siempre que consideres, y en específico este pasaje, pero siempre que consideremos a Dios y su palabra, sepamos que su palabra sí es una palabra fiel, que de alguna forma es algo que es real, que es cierto, que hay seguridad en esa palabra que viene. Y me acuerdo de algunos aspectos que vienen en el Nuevo Testamento, hablan acerca de que esta palabra es fiel, es fidedigna, es confiable, es digna de ser considerada en nuestras vidas como lo verdadero, como lo cierto, y esto es para todas las personas
que de alguna manera podemos conocer, reconocer a Dios y su palabra. Y no solamente nosotros, sino en general al mundo entero. Y que de alguna forma los tiempos, las generaciones en las que vivimos o que han pasado, las que vendrán, eh, podrán dar de alguna manera como una prioridad y una buena referencia para sus vidas la palabra fiel de parte de Dios. Es decir, que la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Dios en su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra de alguna manera es algo que va a permanecer, algo que se va a mantener, algo que no va a pasar de moda, algo que no va a dejar de ser. Es algo en lo cual nosotros podemos confiar a lo largo de todas las generaciones. Y el dejárselo a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos y nietos y los siguientes, creo que es algo digno de que nosotros podamos considerarlo como una convicción, la palabra fiel de parte de Dios. Y bueno, hay un comentario acerca de que se nombran 7 veces en el Nuevo Testamento la frase palabra fiel. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que es acerca de, que mismo aquí Timoteo dice en el capítulo 1, verso 15, en 1 de Timoteo, donde dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, fíjense que Dios dice en su palabra que esto es algo que nosotros podemos tener como una referencia, una convicción. Dios y su palabra, de alguna manera podemos tenerlo como la palabra más digna, confiable, para tenerla como referencia sobre todo anhelo, plan, adversidad, éxito que haya en nuestras vidas. Bueno, entonces lo primero es considerar ese aspecto importante, que la palabra de Dios es una palabra fiel. Lo siguiente tiene que ver, el punto número 2, tiene que ver con la continuación de este versículo 1, donde dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y la frase, si alguno, hay 3 aspectos sobre los cuales yo quiero comentar. Lo primero, y que a mí me ha gustado mucho considerar a Dios, es la importancia de que Dios no nos impone este llamado, no nos ha impuesto el amarlo, el conocerlo. Sí, Dios nos ha seducido, como decía Jeremías, Dios nos ha seducido con su amor, con su gracia, con su paz, con una nueva oportunidad, que tal vez Dios nos ha abierto los ojos para darnos cuenta que en Cristo Jesús hay una vida en libertad. Y entonces lo primero que me gusta considerar es que en Cristo Jesús es esta oportunidad que encontramos en la vida, en nuestro caminar con Dios. Dice ahí, si alguno. Y entonces esta frase, cuando Dios dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, la frase si alguno tiene que ver con oportunidad, que no es una imposición de parte de Dios, no es algo que tenemos que cumplir día a día para ponernos una palomita o que nos pongan un like porque ya cumplimos tantas horas de hacer evangelismo o actividad o buenas obras, sino de alguna manera la verdad es que es una oportunidad, no es una imposición. Y lo siguiente que me refleja esta frase tiene que ver con un llamado individual, es decir, que es algo personal, es algo entre tú y Dios. Lo cierto es que la oportunidad de conocer a Dios, la oportunidad de reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas y la oportunidad, el privilegio que tenemos de servir a otros, de desarrollar ese ministerio de la reconciliación, es realmente algo personal. Es decir, que es algo que propiamente Dios da a todo el mundo como una oportunidad. A través de Cristo Jesús, Él vino al mundo a salvar a los pecadores, pero ciertamente es un llamado individual, es algo entre tú y Dios, es decir, que no es necesario un registro ante un instituto, ante una iglesia perfecta o el nombre de una institución específica para considerar que estamos dentro de, sino realmente el llamado que Dios hace es una oportunidad de las más grandes que tenemos, pero este llamado es algo personal. Y el considerar este llamado a nuestras vidas, creo que es lo que realmente hace la gran diferencia, sabernos privilegiados de que si estamos nosotros siendo considerados para servir al Rey de Reyes, es el más grande privilegio. Y si en esta tarde estamos escuchando que hemos tenido esta oportunidad, que hoy tenemos esta oportunidad, le damos gracias a Dios por este gran privilegio. Y entonces encontramos dos citas bíblicas que queremos comentar, Marcos 8:34 y Lucas 14:26. En Marcos 8:34
nos habla acerca de lo que le llamamos el precio del seguir a Jesús, pero que esto es parte de ese privilegio que tenemos. Dice Marcos, y llamando a Jesús y a sus discípulos, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, esta tercera comentario acerca de la frase, si alguno, después de que sabemos que no es una imposición de Dios, sino que es un gran privilegio, es una oportunidad, que es algo personal, que la verdad es que Dios lo ha hecho posible a nuestras vidas, no nos lo ganamos, sino que Dios lo ha hecho algo personal y un llamado sobre el cual yo me siento honrado. Entonces, ahora que hay un precio sobre el cual Dios me da, me enseña que así es, que esto va a ocurrir como una convicción en mi corazón. Lucas 14, 26 y 27, vamos a leerlo. Si alguno Un poquito más cerca, abrazaditos, abrazaditos. Ahí está. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muy bien, entonces fíjense que hay tres aspectos que a mí me llamaron mucho la atención al estar considerando esta reflexión acerca de los requisitos para servir, y es de los que más me han llamado la atención, es esta frase, si alguno, y sí tiene que ver con con un precio, ¿verdad? Encontramos al Señor Jesús que Él le dijo a la gente y también a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que hay algo más alto, hay algo mucho mejor sobre lo cual somos llamados a aspirar, a que haya un anhelo más grande en nuestro corazón que lo que podamos nosotros inclusive anhelar. Y la verdad es que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podamos en nuestros mejores anhelos y planes poder conseguir. Y por eso, y creo que siempre consideremos a Dios de esta manera. Ahora sí, ciertamente hay cierto precio que tenemos que cumplir, que llevar a cabo, que pagar, pero lo cierto es que el sacrificio más grande ya fue dado por Jesús en la cruz y no puede de alguna manera compararse lo que yo puedo hacer de esfuerzo, sacrificio, con lo que realmente Él hizo. El castigo que Él hizo en la cruz es un castigo por mis pecados eternos y Dios lo ha llevado con Cristo Jesús en la cruz. Y bueno, les comento, hace varios años, hace muchos años, yo estaba en la Marina, yo era un oficial de la Marina y Cristo Jesús de ahí de ahí me encontró. Bueno, ahí tuve un encuentro con Dios a través de uno de mis compañeros de la Marina, de los oficiales de la Marina. Me invitó a un lugar donde un pastor estaba predicando acerca de Jesús y el tener un encuentro donde cuando seguimos a Jesús, de alguna manera podríamos encontrar paz, podríamos de alguna manera ver una nueva vida en Jesús. Y a partir de una noche en un auditorio al aire libre, recuerdo que tomé una decisión de seguir a Jesús y a partir de entonces encontré que en Cristo Jesús hay la libertad más bonita y más grande que pueda una persona anhelar o soñar, pero también encontré que de alguna manera Dios en la Marina me había estado preparando para mi caminar con Jesús, porque de alguna manera había cierta disciplina sobre la cual para mí en lo personal me era necesario y poder caminar con el Señor Jesús. Y bueno, pues la verdad es que esta frase, si alguno, me abrió a mí la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, desarrollar un ministerio, ese ministerio de la reconciliación en este estado de Sonora, y con esa paz de que Dios había hecho ese llamado para llevarlo a cabo. Y bueno, pues la siguiente frase de yendo paso por paso, que es parte de los requisitos para el liderazgo, continuamos en primera carta de Timoteo, a Timoteo en el capítulo 3, verso 1, donde dice palabra fiel, y bueno, pues es lo más confiable y digno que podemos considerar su palabra. Luego habla acerca de la frase si alguno, que es lo que acabamos de reflexionar, y luego viene algo que es el anhelo, dice si alguno anhela obispado. Y en esta frase anhelo,
tiene que ver con ese deseo intenso, como vemos ahí, obviamente, respecto a algo. La verdad es que Dios ha puesto en nosotros los anhelos por medio de su Espíritu Santo, y lo cierto es que a veces es un anhelo, una emoción, un sentimiento, pero la verdad es que gracias a Dios por las emociones, por los sentimientos, porque Dios nos ha creado como personas que podemos de alguna manera sentir, percibir cuando algo no es justo, no es correcto, cuando hay algo que teniendo yo esa oportunidad, ahora que estoy en Cristo Jesús, ahora que no tengo la incertidumbre de qué va a pasar después de esta vida al morir, ahora que ya no tengo esa incertidumbre de la protección, del cuidado de mi vida, de una vida con propósito, ahora que tengo esta oportunidad, tengo el anhelo, ese deseo de que las personas que me rodean lo tengan también, tengan esa seguridad de la presencia de Dios, del cuidado de Dios. Y la verdad es que Dios pone ese deseo intenso, ¿verdad?, de nosotros. Y la Biblia dice que Dios es el que nosotros pone, ¿verdad?, ese deseo, ese querer llevar a cabo, o sea, ese anhelo, como el hacerlo también. Es decir, por un lado, Dios pone ese anhelo, ese deseo, esa fervor respecto a lograr un objetivo, respecto a la que las personas conozcan, se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. La verdad es que Dios pone ese anhelo, pero también Dios dice en su palabra que Él, después de que había puesto ese anhelo en nuestro corazón, y es su Espíritu Santo el que nos guía respecto a esto, también encontramos que es Dios quien lo lleva a cabo, quien lo va a poder hacer posible, quien lo va a hacer realidad. Y primeramente, pues la garantía es como Jesús murió en la cruz. Él hizo posible que a nosotros, inclusive hablarles a otros de Cristo, ellos puedan experimentar la vida nueva que hay en Jesús, una vida en libertad. Y entonces encuentro que es Dios quien pone en nosotros ese anhelo de servir, ese anhelo de influir en nuestra generación, para que conozcan, para que se reconcilien con Dios, pero de alguna manera encontramos también que debemos darnos cuenta que aunque hay un anhelo sano, puesto por Dios por medio de su Espíritu Santo, también debemos darnos cuenta que seguimos viviendo en este cuerpo, ¿verdad? Y en nuestra propia naturaleza es muy tendiente a ser egoísta, a buscar satisfacerse a sí misma. Y me gustan las clases que se han estado viendo, porque a veces en ese egoísmo que es muy natural y que debemos de saber que está muy arraigado en nosotros, pero cuando nosotros consideramos a Dios y su palabra, podemos tener una referencia respecto a cuál es la medida de lo que Dios quiere que llevemos a cabo. Y entonces encuentro que aunque hay un anhelo sano que procura agradar a Dios, hay en nosotros también una inclinación por deseos que dice aquí en Gálatas 5:17, que de alguna manera hay una lucha, una oposición continua entre ese deseo, ese anhelo que pone el Espíritu Santo en nosotros y los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza egoísta, que batalla contra a los deseos del Espíritu Santo. Cuando nosotros sabemos eso, que por un lado hay un anhelo, un deseo intenso que pone el Espíritu Santo respecto a servir a Dios, ahora nosotros nos damos cuenta que nuestra naturaleza egoísta, es posible que en ese anhelo sano podamos combinarlo con una satisfacción personal, un reconocimiento personal, un logro personal, una ganancia personal. Entonces ahí es donde es importante, bueno, considerar que dentro de los requisitos, dentro de lo que estamos platicando, sepamos que nuestra propia naturaleza es algo sobre lo cual tenemos que estar cada día como al pendiente, dentro de ese anhelo, deseo de servir al Señor, de hablarles a otros de Jesús, que siempre haya en nosotros también el estar al pendiente de lo que hay en nuestro corazón. Y bueno, pues vamos a ver de alguna manera la importancia del servir tiene que ver con esa influencia que sí vas a tener, pero también el darnos cuenta que en esa influencia procuremos cada día ser transparentes delante de Dios. Y bueno, pues vamos a continuar. Dice ahí palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Estamos en primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, y estamos con donde la frase donde dice, si alguno anhela obispado. En esta parte encontramos la palabra obispado,
Y dentro de algunas traducciones que vamos a encontrar, que vamos a considerar, es el hecho de la oportunidad de influir, la oportunidad de un momento, de una posición, de una madurez espiritual para que podamos nosotros compartir la palabra de Dios. Dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, lo traduce, yo lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Encontramos también por aquí, en la palabra de Dios para todos, dice: el que quiera ser dirigente, aspira a una buena obra. En la traducción al lenguaje actual, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Entonces, tiene que ver con, por un lado, sí con posición, con liderazgo, pero también tiene que ver con la madurez espiritual a la cual somos llamados también a efectuar. Y aquí vemos el comentario que hay 3 términos diferentes en griego para lo que se requiere o para lo que se denomina el liderazgo de la iglesia: poimen, presbúteros y episcopos. Y de alguna forma vamos a ver en 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 y 2, en la siguiente lectura. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. De servir, de influir, de ser líderes, lo vamos a ver en Hechos 20, versículos 17 y 18. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Seguimos con otros 2 versículos bíblicos. Tito capítulo 1, versos 5 al 7. Vamos a leerlo también. Y 1 Timoteo 5, 17. Les voy a leer 1 Timoteo 5, 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y vamos a ver Tito capítulo 1, versos 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, en una de las reflexiones de las clases que se han tenido anteriormente, y ahorita vimos uno de los, el resumen, tiene que ver con que estos términos de alguna manera no se referían a un título oficial, un cargo, nombramiento, un puesto eclesiástico, un puesto religioso, sino de alguna manera es algo que tiene que ver primeramente anciano como algo que se refiere a la madurez espiritual, es decir, que Dios tiene un llamado a nuestras vidas para que con madurez espiritual, bueno, que tengamos esa inclinación a madurar, a crecer espiritualmente, y tiene que ver también con el término, la palabra pastor, que refiere a un trabajo, es decir, un puesto específico, con una madurez espiritual y un trabajo que se está desarrollando, y también la palabra obispo o episcopos, que es la responsabilidad de supervisión, de provisión, de algo que está manteniendo con ese anhelo de que las personas conozcan de Jesús, caminen con Él, crezcan espiritualmente. Entonces, estos 3 aspectos de anciano, pastor y obispo tienen que ver más con la influencia como cristianos, como hijos de Dios, como líderes que somos en estos términos, más que solamente un puesto eclesiástico. Y creo que esto es un llamado para todos, el buscar, procurar esa madurez espiritual, el desarrollar un trabajo como pastores, ¿verdad? Y de alguna manera mantener esa convicción respecto a supervisar, el discipular propiamente a las personas para que crezcan, caminen, estén al pendiente de la palabra de Dios, de buscar la dirección de Dios.
Entonces, estos aspectos son un llamado para todos, es parte de las características o requisitos para ser un líder, sobre los cuales Dios quiere que estemos atentos. Es decir, que no nada más es trabajo de una sola persona, la madurez espiritual y ser un anciano, un líder, sino que es un aspecto sobre el cual Dios nos quiere llevar día a día, y también el trabajo que desarrollamos como pastores es parte de lo que todos somos llamados a llevar a cabo, y el estar velando, el estar al pendiente, supervisando, revisando, que las personas que están a nuestro alrededor puedan conocer, puedan creer, puedan caminar con Dios, de alguna manera es parte de nuestra responsabilidad, uno de los aspectos que Dios nos habla en su palabra para lo que es el obispado. Dice aquí en 1 Timoteo 3:1, dice, si alguno, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Entonces la palabra obispado no solamente es buscar ocupar una posición, un cargo, sino tiene que ver con el aspecto de ese anhelo por crecer espiritualmente, por servir, estar al pendiente de las personas que están a nuestro alrededor como pastores, y estar revisando continuamente la condición espiritual de los que están a nuestro alrededor. Entonces tiene que ver de alguna forma con ese anhelo de influir, con ese anhelo de servir, con ese anhelo de mantener la reconciliación de las personas que están a nuestro alrededor con Dios, con nuestro Señor Jesús. Y bueno, continuamos, dice ahí, si alguno anhela obispado, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, perdón, nos faltó ahí en obispado leer dos citas bíblicas que son importantes respecto al obispado. Habla acerca de lo que es Pedro propiamente, como en el liderazgo, cuando estamos sirviendo a Dios, él ha puesto de alguna manera alguna responsabilidad específica en el medio donde nosotros nos estamos desenvolviendo, y vamos a ver a Pedro como él, siendo un anciano, un líder en la iglesia, también llegaba momentos en los cuales como apóstol él salía a otros lugares a predicar. Hechos, vamos a ver 1 Pedro 5:1, Hechos 8:14, que es el que tenemos ahí ya en la pantalla. Vamos a leer Hechos 8:14 primeramente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vamos a ver 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, dice, ruego los ancianos que están entre ustedes, entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y finalmente, Hechos 15, versos 4 al 6. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, el 6, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Muy bien, entonces algo que tiene que ver con lo obispado, y dice, si alguno anhela obispado, tiene que ver con, de alguna forma, hay un trabajo llamado para todas las personas que creemos en Jesús, de pastorear, de apacentar, pero también como ancianos, como personas maduras espiritualmente, y manteniendo un grado de responsabilidad alto, que es el ser obispos, que es propiamente supervisar a los creyentes para que maduren espiritualmente. Entonces, el anhelo, cuando dice aquí, si alguno anhela obispado, no se refiere específicamente a ocupar solo un puesto eclesiástico, sino de alguna manera a tener esa madurez espiritual, a desarrollar un trabajo como pastores y manteniendo una supervisión continua como obispos. Y bueno, pues tiene que ver con esa actitud, disposición en nuestro corazón de servir a Dios en las oportunidades que tenemos. Y bueno, la siguiente frase que vemos en el verso 1, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, donde dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice buena obra desea. Lo cierto es que a mí me llamó mucho la atención, bueno, que hay aspectos los cuales Dios dice que es algo bueno. Y si Dios dice que es algo bueno, pues realmente es digno de que lo consideremos como una prioridad de nuestras vidas, que realmente lo consideremos como algo que se convierte en un anhelo en nuestro corazón. Cuando llegamos a Cristo hay aspectos que de pronto
todavía están torcidos, están chuecos, están mal dirigidos, pero de alguna manera cuando llegamos a Cristo y empezamos a conocer la palabra de Dios, nos alcanzamos a dar cuenta que hay algunos aspectos sobre los cuales Dios dice, ¿sabes qué? Esto es bueno en gran manera. Y entonces encontramos uno de esos aspectos, está lo que aquí dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces tiene que ver con si hay algo bueno que podamos realizar, invertir, desarrollar, enfocar nuestra vida, es de alguna manera la obra de Dios, servir al Señor, desarrollar el ministerio de la reconciliación. La Biblia enseña que Dios nos llamó, Dios nos salvó, nos creó para buenas obras, las cuales dice Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y entonces creo que nuestra vida tiene un propósito, uno de los propósitos más grandes y bonitos, y como el primero, bueno, pues como primer propósito que Dios nos ha dado es la oportunidad de conocerlo, de vivir con Él, de caminar con Él, y creo que es algo para disfrutarse cada día, vivir delante de Dios. Y luego uno de los aspectos sobre los cuales Dios nos mueve a vivir, enfocar nuestro esfuerzo, invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, los recursos que tengamos, lo que haya en nosotros es la obra de Dios, es decir, el servir al Señor para reconciliar a las personas con Él. Y entonces encuentro que hay dos esferas de lo que es la obra de Dios, o dos ámbitos o áreas que pudiéramos fácilmente identificar o reconocer para saber cómo esforzar, cómo enfocar nuestro esfuerzo o enfocar nuestros planes y anhelos, lo que le llamamos el ámbito externo o la esfera externa y la esfera interna. El ámbito externo o la obra externa, la obra de Dios externa, tiene que ver con que es hacia afuera de la iglesia, hacia lugares donde de manera normal no se considera Dios, tal vez una empresa, la plaza, un mercado, lugares públicos, la empresa donde tú y yo estamos trabajando, tal vez son lugares hacia afuera de la iglesia, son obras externas a los cuales somos llamados a ministrar. Y que es parte de esa buena obra en la cual Dios quiere que tengamos como convicción. Hace tiempo platicaba con Carlos, con mi pastor, que ya está con el Señor en estos momentos, y platicamos acerca de cómo Dios nos ha llamado en donde quiera que nos encontremos a servirle, donde quiera que se presente una oportunidad a hablar de Jesús, cuando haya los recursos y las puertas abiertas, aprovecharlas. Y él me anima mucho, me acuerdo, a compartir la palabra ahí en mi trabajo, en la oficina donde estaba, con los clientes, con la gente que pudiera yo interactuar, aprovechar esas oportunidades. Y si es algo que al día de hoy guardo en mi corazón como una oportunidad bonita y es sobre la cual considero que es un privilegio, esa obra externa de Dios, que podemos desarrollarla en el interior de un núcleo, de una iglesia local, pero también es una oportunidad muy bonita cuando desarrollamos esa obra externa de ir y llevar el evangelio a lugares donde de manera normal no se está realizando. Y entonces la obra externa, hay algunos aspectos que en la Biblia nuestro Señor Jesús nos enseña que la llevó a cabo, son ejemplos como Él nos enseña que se realizan. Y uno de los aspectos en Juan capítulo 4 habla acerca de la mujer samaritana. La mujer samaritana, ustedes se acuerdan de esa historia, como de alguna manera él tenía la necesidad de pasar por Samaria. Narra eso en Juan 4, y entonces Juan nos enseña, nos recuerda que había una situación muy curiosa y el hecho de que Jesús pues, estaba cansado del camino, se sienta junto a un pozo y le pide de beber a una mujer. Y entonces empieza una serie de diálogos, de plática, donde finalmente esta mujer se da cuenta que hay algo diferente en Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, y entonces va con los hombres de su pueblo y dice que Juan 4 narra que muchos hombres creyeron por las palabras de esta mujer, pero cuando van y escuchan a Jesús, le ruegan que se quede con ellos, dice que muchos más creyeron por las palabras de Él, las palabras de Jesús, pero qué obra tan bonita la de esta mujer, que teniendo unos minutos, horas tal vez de platicar ahí con Jesús, de pronto hay algo que la mueve, un anhelo,
para que las personas que ella conocía, que eran los hombres de la ciudad, por algún detalle específico, fueran en su vida tocados, fueran cambiados, tuvieran una oportunidad como la que ella estaba teniendo. Y entonces la obra externa es eso, es esa oportunidad que cada creyente, cada persona tenemos para influir, para impactar la generación en la cual estamos. Y bueno, la mujer samaritana a mí me gusta mucho esa historia porque muchas personas creyeron, sí, por las palabras de ellas, pero muchos más por las palabras de Jesús cuando esta mujer los invita a tener ese encuentro con Jesús. Y otra parte, y le llamamos obra externa porque va una palabra a una mujer que era nueva, recién conociendo a Jesús, y de pronto va a un mundo completamente desconocido, que no conocía a Jesús, que no tenían ese hábito, disposición de caminar con el Señor, y son impactados por esa palabra. Y otro aspecto también, habla acerca de aquel en Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Cuando el Señor interviene en su vida, lo hace libre, y a pesar de que esté endemoniado, ¿verdad? Después de una liberación impresionante, encontramos que él es hecho libre, este hombre queriendo seguir a Jesús. Sin embargo, nuestro Señor Jesús fue y le dio la indicación, ¿verdad?, que hablara acerca de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y entonces dice que fue a 10 ciudades o decápolis, y entonces encontramos que después de unos minutos, horas de haber tenido un encuentro con Jesús, esta persona, siendo liberada completamente, va y da testimonio del poder de Dios. Y entonces encontramos también algunos de los primeros discípulos que desarrollaron la obra externa. Y me llama mucho la atención que en esta obra externa mucho tiene que ver con que somos, y pareciera ser bueno, es algo que me llama la atención, que es curioso, pero es el hecho de que los primeros discípulos, cuando Jesús los envía a predicar, a sanar enfermos, a liberar a endemoniados, a predicar el evangelio del reino de Dios, de alguna manera eran gente que no tenían mucho tiempo en el evangelio, eran gente nueva, pero lo que sí tenían ellos de alguna manera es un encuentro real con Jesús. Y no eran personas perfectas, realmente eran las personas que Jesús había estado discipulando, les había estado enseñando la palabra de Dios, tenían pocos meses. Hay un comentario que tenemos aquí que hablaba acerca de más o menos, se consideraba con los discípulos alrededor de 3 meses y medio, cuando llamó a Pedro, los discípulos, y después de ahí los envió a predicar el evangelio y a que sanaran enfermos y a echar fuera demonios. Y me llama mucho la atención y me gusta mucho esto, porque esta obra externa, a veces pensamos que se requiere una gran preparación, un gran conocimiento bíblico, doctrinal o de algún aspecto, cuando la verdad es que sí es muy importante prepararnos, sí es muy importante leer la Biblia, sí es muy importante nuestro estilo de vida, ¿verdad?, que sea tocado por Dios, pero lo cierto es que lo más importante es tener ese corazón dispuesto a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y encontramos que el método que usa Jesús al día de hoy todavía y que usa en los evangelios, ¿verdad?, es una obra a la cual Dios nos llama hacia afuera. Y es decir, que de alguna forma Dios quiere que nos involucremos en la obra de Dios. A veces nosotros llegamos a pensar que el método de Jesús es primero estudiar algunos años en algún lugar para entonces pensar que estamos capacitados, cuando lo cierto es que podemos adquirir mucho conocimiento bíblico, pero parte de lo que Dios anhela que haya en nuestro corazón es tener esa clase de amor que permite servir a las personas y permite tener esa actitud y convicción respecto a que lo que escuchen acerca de Jesús va a cambiar su vida. Y entonces encontramos Juan capítulo 15, versículo 2, que es parte del método de Jesús. Por favor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y entonces encontramos que nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15,
nos narra de una ilustración acerca de los pámpanos. Aquí en Sonora es un lugar donde hay mucha uva, cerquita aquí en las afueras de Hermosillo. De hecho, ahorita ya en las calles venden una clase de uva muy fresca, donde de hecho, cuando yo llegué aquí, me llamaba mucho la atención porque las ramitas de los racimos de uva las ramitas eran tiernitas, eran muy verdes y me llamaba mucho la atención porque yo pensé que iban a estar crudas, como decimos, o sea, verdes, o sea, que iban a estar muy desabridas las uvas. Pero lo cierto es que la calidad, la frescura de los racimos de uvas era tal porque lo acababan de cortar ayer y hoy ya estaba aquí en nuestra mesa y donde yo crecí, yo soy del Estado de México, de allá de Amecameca, aunque ya tengo ahí alrededor de 25 años fuera de Amecameca, no más, creo que ya llevo más tiempo fuera de mi pueblo que cuando ya estaba viviendo allá, pero la verdad me llamaba mucho la atención, las ramitas, los racimos de uva en aquellos tiempos cuando yo era niño, pues ya se veían siempre muy sequecitas, ¿no? Muy dulce la uva, pero muy sequecitas, muy secas las ramitas. Bueno, lo que quiero comentarles es que nuestro Señor Jesús dice, todo aquel que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, que en la obra externa no tenemos que esperarnos para empezar a compartir la palabra de Dios, para buscar servir, para desarrollar un ministerio, sino realmente en el caminar con el Señor, Él va haciendo una obra muy bonita. Él va moldeando nuestro carácter, va cambiando nuestro carácter, va estableciendo prioridades correctas, prioridades sanas, una perspectiva diferente de ver la vida, de cómo enfrentamos la adversidad. Hay dos aspectos que a mí me gustaba mucho cuando empecé a caminar con el Señor y que Dios me llevó a Mazatlán. Uno de los aspectos es que a mí me enseñaron, pues de alguna manera empezábamos a predicar en la calle, y no era porque ya supiéramos mucho de la Biblia. La verdad es que me acuerdo que Carlos nos hacía preguntas que no sabíamos responder y sin embargo él ya nos enviaba a predicar la palabra a las calles donde llevábamos comida a los niños ahí en la calle y sin embargo él decía, pues, ¿sabes qué? Prepárate, tú vas a predicar y pues de repente uno no es que dijera barbaridades, pero sí de alguna manera después nos dábamos cuenta que había que leer más. Entonces en esos momentos decíamos, ¿cómo es que Carlos nos permite? Y de alguna manera él después nos corregía en la enseñanza, en la reflexión, en la oración, pero Él nos dio esa confianza y es lo que vemos aquí, donde dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y me acuerdo mucho de esos tiempos porque de alguna manera tienen que ver con el servir a Dios caminando con Él, ¿verdad? Bueno, y cómo Dios va actuando, va interviniendo en nuestras vidas. Bueno, pues luego entonces encontramos que la obra externa, el método de Jesús tiene que ver con servir, con disponer nuestro corazón a caminar con Él, a desarrollar un ministerio, a invertir en los recursos que de alguna manera Dios ha puesto en nuestras manos, cómo desarrollarlos para que más personas se reconcilien con Él, más personas lo conozcan, más personas puedan crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Bueno, y entonces, si queremos nosotros crecer espiritualmente, bueno, pues Dios quiere que sirvamos, que estemos al pendiente, ¿verdad? La mujer samaritana no tenía grandes conocimientos, pero sí tenía un corazón dispuesto para que aquellas personas que ella sabía que necesitaban esa oportunidad que ella había tenido en ese momento, fueran y tuvieran un encuentro con Jesús. Así también. Ahora, pasando a lo que llamamos, dice aquí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a terminar con el comentario de lo que le llamamos la obra interna. La obra interna, vamos a ver nosotros en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien, este aspecto que tiene que ver con la obra externa, con esto vamos a terminar. Esta obra externa tiene que ver con, esta obra interna, tiene que ver con la importancia del creer. Jesús dice, a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, un aspecto bonito es saber que Jesús dice una
característica o cualidad que Él espera y anhela que haya en nosotros es la fe, es el creer. Y esas señales, cuando creemos en Jesús, vienen estas señales siguiéndonos. No tenemos que andarlas correteando nosotros para demostrar que somos alguien, sino realmente nuestra parte es tener ese corazón dispuesto hacia la obra externa, hacia el ambiente fuera de la iglesia, para poder, nuevamente, hacia la obra, acerca de la obra, sí externa, fuera de la iglesia, para que podamos compartir de Jesús. Ahora, acerca de la obra interna, entonces nosotros ahora vamos a platicar brevemente y nada más nos va a tocar hablar acerca de Lucas 14, 25 al 33. En la obra interna, ahora nos vamos a enfocar un poquito en la importancia del considerar los diversos aspectos que conllevan nuestro caminar con Cristo, nuestra madurez espiritual día con día, donde ahora sí el Señor Jesús, sí, de alguna manera nos enseña que no hay requisitos para la obra externa, no hay condicionantes, pero en la obra interna sí hay algo sobre lo cual Dios quiere estar trabajando continuamente con nosotros. En Lucas 14, 25 al 33, ¿me ayudas, Teres? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser discípulo. Uno de los aspectos de los citas o una palabra que yo vi aquí como una prioridad, el Señor Jesús en el verso 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Entonces, de alguna manera, la obra interna es algo sobre lo cual Dios quiere que nosotros sí estemos aprendiendo continuamente, estemos al pendiente sobre lo cual Dios quiere enseñarnos, Dios quiere hablarnos, y entonces encontramos dentro de lo que es la obra interna algo que es necesario. Y ahorita, bueno, pues nada más nos vamos a quedar con la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, y hasta ahí nada más vamos a comentar que lo que viene es algo sobre lo que sí es necesario en la obra interna y que se va a seguir viendo en la siguiente clase. Nada más te voy a leer aquí el versículo 2, dice... Voy a retomar el verso 1 donde dice 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y bueno, pues estos son aspectos necesarios y los vamos a ir considerando en la siguiente clase. Al momento, pues para mi esposa Clarisa y para su servidor Guillermo Vega, para nosotros es una bonita oportunidad de convivir con ustedes, de poder compartir su palabra, poder tener un tiempo de reflexión en su palabra. Y les damos las gracias a Dios porque Él nos ha permitido de alguna manera caminar con Él, vivir en su presencia, contar con Él, y al día de hoy, pues gracias a Dios que podemos tener su palabra y sus promesas para vivir. El llamado a nuestra vida se mantiene en medio de pandemia o no pandemia, en medio de prosperidad o adversidad. Nosotros sabemos que Dios tiene una buena obra
para desarrollar y solo es que estemos atentos a los recursos con los cuales Dios nos allega para hacerla posible y saber que es Dios quien la hace realmente, saber que es Dios quien nos involucra para ver sus maravillas, para ver su respaldo, para ver de alguna manera su amor, su cuidado sobre nosotros. Que Dios les bendiga. Si nos permiten, hacemos una oración y que sea Dios con nosotros en lo que vamos a seguir considerando. Padre, te damos gracias por la oportunidad bonita de reflexionar en tu palabra. Tú nos recuerdas que esta es una palabra fiel. Si hay una referencia que yo pueda guardar en mi corazón y en mi mente, es tu palabra. Permíteme darme cuenta de aquellos aspectos en los cuales tú me estás hablando, en los cuales tú quieres que algo cambie, algo mejore, o sea radicalmente diferente, o algo sobre lo cual esté firmemente constante. Ayúdame, Padre Santo. Te pido que tú pongas ese anhelo, ese deseo vehemente sobre la buena obra en la cual tú nos quieres llevar, pero sobre todo, Padre, no solamente haciendo, sino de alguna manera disfrutando, Señor, de lo que tú haces día a día en nuestras vidas. Te adoramos, Padre, y bendecimos a Alberto, a Blanquita, a cada uno de los líderes, a cada una de las personas que están viendo esta enseñanza, esta reflexión. Te pedimos tu gracia, tu favor, tu misericordia en sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.